Por eso este programa, realizado por profesionales de la provincia de San Juan, trabajando de manera interrelacionada para el crecimiento de todos, se llama Aire Libre y lo organiza la FEPU, Federación de Entidades Profesionales Universitarias. El presidente es Cristóbal Sánchez Moragues, un luchador. ¡Wow! Que sí lo es. Están trabajando en calle Brasil y Lavalle por si te querés sumar. ¿Todavía no estás dentro? Vení con nosotros, ¿qué haces ahí solito? Vamos a contarte que estamos. El Colegio de Informáticos, Colegio de Turismo, Colegio de Psicopedagogos, Colegio Médico, el Centro de Ingenieros, el Círculo Odontológico, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan, el Colegio de Biólogos, Colegio Fisioquinésico, Consejo de Comunicadores Sociales. Mañana conmemoran el Día del Periodista. ¿Qué más tenemos? El Colegio Profesional de Trabajo Social, estuvimos la semana pasada con ellos, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, el Colegio Profesional de Bioquímicos, el Foro de Abogados, Colegio de Agrimensores, que también están conmemorando su día, Colegio de Psicólogos, vamos a estar con ellos hablando también la semana próxima, Colegio de Farmacéuticos, que está full trabajando con esta pandemia, Colegio de Fonoaudiólogos, y también está la Asociación Sanjuanina de Nutrición y el Colegio de Arquitectos, que estuvo la semana próxima pasada con nosotros. Como verán, somos muchos. Felizmente estamos todos adheridos a la FEPU y pretendemos que vos también lo hagas si no estás y que nos digas qué es lo que más te preocupa y cómo se puede trabajar en forma mancomunada. Comenzamos ya saludando a Pablo Sandoval, que está en Control Central, quien les habla Fabiana Gómez, y quien viene de invitado primeramente es el presidente del Foro de Abogados, ¿sí? Gustavo Yacagli, muchos dicen Yacaglia, no, Yacagli, sin A. Y él nos va a comentar algo muy interesante, problemas con los vecinos, problemas con algún conflicto en el trabajo, hay mediación, no hay mediación. ¿En qué está trabajando el foro? Buen día, ¿cómo le va, Gustavo? Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecidos de la invitación. Muchas gracias a nuestra Federación de Entidades Profesionales Universitarias por representarnos tan bien. Esta semana hemos tenido una reunión excelente de toda la FEPU con el Ejecutivo Provincial y hemos puesto a disposición todos los colegios de profesionales a los efectos de realmente de acompañar en la gestión a nuestro gobierno por el bien de todo San Juan, evidentemente. Eso es lo que han demostrado todas las entidades de profesionales de San Juan. Por el otro lado, y esta emergencia COVID-19 nos ha llevado a agudizar el ingenio y a llevar nuevas herramientas hacia la comunidad, y en base a esto, por un proyecto de nuestro Instituto de Mediación, hemos creado la mediación extrajudicial en el Foro de Abogados, a los efectos de poner a disposición de todos los matriculados, de todos los abogados de San Juan, que pueden tener algún tipo de inconveniente, de problemas, pleitos, situaciones de conflicto con alguna parte, y sin llegar a arribar a la justicia, en los cuales los costos de litigar es excesivos, son más onerosos realmente. Esta mediación extrajudicial tiende a acercar a las partes a llegar a un acuerdo sin llegar a la justicia. Entonces, de esta forma, los especialistas que tenemos del Foro Abogado en mediación se ponen a disposición de los colegas y de la comunidad a través de las partes, a los efectos de que puedan llegar sin tener que ir a tribunales, de tener un pleito, a realizar este tipo de mediación extrajudicial. Hemos creado en el Foro Abogado 2 salas para los efectos de que se pueda hacer la otra metodología. Tenemos un espacio muy amplio en los cuales se puede hacer en forma presencial, respetando el protocolo de salubridad con el distanciamiento necesario, y si no, también se puede hacer la mediación extrajudicial a través de plataforma virtual. El foro cuenta con una plataforma virtual para que las partes puedan, estando con su representante en el estudio jurídico, pueda a través de este sistema que tiene el foro contratado, realizar esta medida
de acercar a las partes a través de una plataforma virtual. Entonces, bueno, realmente nos hemos ayornado a los tiempos que están corriendo y el foro ha puesto a disposición de la comunidad esta nueva herramienta para solucionar conflictos. Bueno, muchísimas gracias por su invitación y bueno, siempre conforme y contento con formar parte de la FEPU. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a usted, como siempre, doctor. Muchas gracias, doctor Yacaglia, y a todo el foro de abogados. Un abrazo gigante, como siempre, informándonos y contándonos cosas nuevas. 7 grados la temperatura y ahora seguimos aquí con el foro de abogados. Y ahora sí vamos a saludar a la doctora Mariana Gil, quien nos va a contar todas las particularidades que tiene este espacio en el foro de abogados, en qué consiste este programa, a quiénes beneficia porque nos están escuchando muchas personas, cómo se puede informar en profundidad, a dónde tienen que ir. Ahora que estamos en etapa de pandemia y se generan muchos conflictos, ¿se puede hacer mediación? Todas estas cosas se las vamos a consultar a Mariana Gil. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenida a Aire Libre. Hola Fabiana, ¿qué tal? Muchas gracias por esta comunicación con el programa y con toda la gente de la FEPU. Estamos muy contentos de poder acercar a todos los profesionales, especialmente de las distintas ramas y especialmente a los colegas del derecho, de la rama del derecho, ¿no es cierto?, de este programa que ha implementado el Foro de Abogados a través del Instituto de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos, que ha preparado un espacio tan lindo, realmente ha quedado espectacular, como ya te ha contado Gustavo. Y bueno, el programa consiste especialmente en esto, en mediaciones extrajudiciales. El programa se implementó justamente con motivo de la emergencia sanitaria y lo que trata es, bueno, de acercar soluciones al darle la herramienta de este procedimiento a los profesionales del derecho, a la sociedad en general, que frente a un conflicto, muchos que se generan durante esta pandemia, sabemos que hay un montón de conflictos, de cuestiones societarias, contractuales, temas de familia. ¿Quién no tiene un problema que le está costando resolver entre el inquilino y el locador, ¿no es cierto?, respecto del cumplimiento de los contratos? O sea, nos hemos visto afectados de una forma general y global, ¿sí?, en temas de familia, tanto que se cuestionó cómo se podía realizar el tema de el régimen de comunicación con los niños, también temas de vecindad, temas laborales, temas societarios, es innumerable. En todos los aspectos se han generado situaciones conflictivas que muchas veces se pueden solucionar entre las partes y muchas veces necesitan de la intervención a veces se lleva a la justicia, ¿no es cierto? Bueno, también en alguna forma se vio restringida la actividad jurisdiccional durante esta pandemia. Si bien ahora se ha liberado un poco, la verdad que este procedimiento de mediación lo que trae es justamente la intervención de un tercero neutral que mantiene la confidencialidad de las partes y de una parte respecto de la otra, y que lo que trata es de acompañar a las partes con el asesoramiento de sus abogados, ¿no?, a alcanzar la solución del conflicto, de la cuestión que les está generando un problema, y buscar una solución integral, ¿sí?, tratando de satisfacer sus intereses. Pero esa resolución es una decisión que van a tratar con la asistencia del mediador y de los abogados que intervienen. Es una decisión que van a llegar a un acuerdo a las partes, ¿sí? Es un proceso voluntario que justamente tiene esa flexibilidad, esa ductilidad que hace que las partes puedan llegar a este acuerdo, que como ha sido decisión propia, porque no es impuesta por un tercero,
Bueno, generalmente el nivel de cumplimiento de los contratos o de los acuerdos a los que se arriba a través de la mediación tienen un nivel mucho más alto, ¿no es cierto? Porque las partes han aceptado y han coordinado a través de distintas formas obligaciones que no siempre, como sucede en el ámbito jurisdiccional, no siempre van a ser obligaciones de dar sumas de dinero. Así que bueno, es muy interesante. Bueno, uno es apasionado del tema de la mediación y del abanico de soluciones que se generan a través de este procedimiento. Así que la verdad es que bueno, invitamos por supuesto a toda la sociedad sanjuanina a participar de este programa, que frente a una situación conflictiva pueden iniciar un proceso de mediación extrajudicial. Vos me preguntabas digamos, cómo se realiza, ¿no es cierto? Y es muy simple. Hay que ingresar a la página del Foro de Abogados y buscar el formulario de mediación extrajudicial. Se completa el formulario y se envía al mail que está indicado ahí, que es mediación@FASJ, o sea, Foro de Abogados de San Juan, .org.ar. Y ahí se inicia el proceso, el foro designa a un mediador y el mediador se pone en contacto con las partes. Y a partir de ahí empiezan los primeros acuerdos, desde hacer cuándo se van a reunir, de qué forma, porque las reuniones pueden ser virtuales o presenciales en el ámbito del foro, según lo que las partes vayan acordando. También se van a ir acordando la fecha, el día, la hora, el ámbito, y a partir de ahí, bueno, empieza el proceso de mediación que, como te comentaba, tiene esto de la voluntariedad, porque en cualquier momento las partes pueden decidir no continuar con el proceso y darlo por finalizado. Si se llega a un acuerdo, buenísimo, el acuerdo puede ser al requerimiento de las partes, homologado judicialmente, y si no, puede quedar entre las partes. Y si no llegan a un acuerdo, bueno, por lo menos avanzaron a lo mejor en algunos puntos que se pusieron en mínimos acuerdos. Ya desde el momento de que se inicia la mediación ya hay un inicio de acuerdo. La participación de los abogados es fundamental, y si el convenio va a requerir homologación judicial, es requisito ineludible, por supuesto. Los colegas asesoran a las partes sobre las conveniencias y sobre todo el aspecto jurídico de su posición, ¿no es cierto? Y de hasta dónde le conviene avanzar en cada punto de la negociación del acuerdo. Así que, como te decía, es un proceso muy simple, y el mediador es el que se pone en contacto con las partes. El costo es muy económico, son 8 UF, o sea, 8 unidades forenses, que equivalen aproximadamente a 1.500 pesos. Eso se paga por audiencia, son los honorarios del mediador. Y nos gusta a los mediadores mencionar el dicho de Salomón, que dice: la mejor victoria es aquella en la que ganan todos. Y en la mediación generalmente ganan todos, porque al llegar a un acuerdo que es voluntario, que las partes se dijeron todo lo que se querían decir, muchas veces es un espacio especial donde caben justamente por esto de la confidencialidad, las partes no pueden después, ni el mediador puede ser citado en un proceso. Entonces muchas veces se pueden reconocer situaciones que en un ámbito jurisdiccional no sucederían nunca, porque se pueden perder derechos. Entonces es un ámbito muy lindo en el que las partes bailan, digamos, y generalmente sucede esto, que ambas partes ganan en el cumplimiento de sus intereses más profundos. Especialmente
en las relaciones que tienen duración en el tiempo y que se mantienen, los temas de familia, de vecindad, temas contractuales que continúan los contratos vigentes, sobre todo interpretación de contratos, donde las partes no quieren, incumplir o quedar mal, como se dice, ¿no? Con la otra parte, sino que justamente están tratando de destrabar una situación compleja, y en temas de familia igual, las relaciones continúan en el tiempo, entonces todo lo que contribuya a que las partes tengan una mejor comunicación, por supuesto siempre resguardando los derechos, por eso es importante la participación en el asesoramiento por parte de los abogados, ¿no es cierto?, que les van indicando cuáles cuestiones pueden disponerse y cuáles no. Realmente es una herramienta muy preciada y que un poco, creo que lo hablábamos más temprano con vos cuando nos comunicamos la otra vez, suele mostrar la madurez de una sociedad, ¿no es cierto? Porque cuando la persona o la sociedad tiene por costumbre dejar que otros tomen las decisiones por ellos, está demostrando que no está asumiendo la responsabilidad de convenir, acordar, ceder y luchar por lo que uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, a través de estas reuniones se logra en muchos aspectos un crecimiento personal importante en este aspecto. Comparativamente es como el caso de los niños en una familia que pueden venir y decirle a su mamá o a su papá: mamá, mi hermanito me pegó, me quiere pedir, me sacó el juguete, me pidió. Y hay distintas formas de solucionar esos pequeños conflictos, ¿no es cierto?, en la familia, y es ir buscando la forma en que los niños, si los padres siempre intervienen y deciden, le están enseñando a los niños a que no necesitan ellos poner de sí para solucionar los conflictos. En eso traspolado, ¿no es cierto?, que el padre lo que en general tiene que tratar es de que los chicos de a poco vayan aprendiendo a resolver sus pequeños conflictos y que solo recurran a él en caso de imposibilidad o de que una de las partes esté muy en desventaja respecto de la otra. Y a nivel social pasa lo mismo. Las partes pueden ir poniéndose de acuerdo. Hay situaciones, por supuesto, en las que no, en las que se requiere la decisión del juez, pero hay muchos otros casos en los que si las partes aprenden a comunicarse y van avanzando en aceitar la comunicación entre ellos, bueno, bienvenido, y van a necesitar el poder jurisdiccional cada vez menos. En estas cuestiones es fundamental la asistencia del mediador, que va a ir acercando a las partes, y las partes van aprendiendo a comunicarse, cada vez necesitan menos el mediador, pero la verdad es que el crecimiento es seguro de todos, ¿sí? Es de todos. Bueno, lo que estás explicando, Mariana, porque la verdad que uno tiene que aprender. Me encantó esa frase de mostrar la madurez de una sociedad, ¿sí? El tomar decisiones y el tomar el timón, eso es lo importante, enseñar a los chicos, a los hijos eso, a solucionar los problemas, no esperar que alguien se los solucione. Uno se encuentra tan feliz cuando una persona viene y nos ayuda a mejorar el día a día, a sacarnos las cargas que tenemos, no a tirarnos más cargas. Vos nombraste temas de familia y el tema de los niños. Ahora, en tema de conflictos, supongo que deben haber algunos otros, como por ejemplo el tema de los alquileres, el tema de los vecinos. ¿Qué otros temas hay para mediación que a lo mejor se desconocen, la gente no los ve, no ve una luz, un lugar donde pueda haber un encuentro, una solución? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué otros conflictos hay que van a trabajar ustedes ahí en este foro de abogados, en este espacio que están tratando de construir entre todos?
Bueno, como vos decías, el tema de familia es uno de los ámbitos en los que mejor se desarrolla el tema de la mediación. Pero bueno, todos los temas contractuales, como hablábamos recién, en el tema de la pandemia, de este conflicto que ha surgido del exterior, ya no por voluntad de las partes o porque una de las partes tuvo un inconveniente, como suele pasar en los contratos, ¿no es cierto?, sino que hay una cuestión exterior que se ha planteado y que ha cambiado las reglas del juego en general, y las partes tuvieron en cuenta otro escenario al momento de hacer un convenio, ¿sí?, de cualquier tipo, o sea, lo que se te ocurra, sea contratos de locaciones, sea de prestación de servicios, sea de un negocio, sea temas societarios, cómo se solucionan, convenios de prestación de provisión de mercadería. Son tantos en cada ámbito, ¿no es cierto?, a nivel industrial, a nivel comercial, que se van generando. La mediación en temas comerciales es fundamental. En general, los temas comerciales que se manejan normalmente justamente tratan las partes de exponerse lo menos posible frente a terceros, ¿no es cierto?, para no exponer su negocio, con lo cual la mediación suele ser una herramienta muy utilizada, sobre todo en otras jurisdicciones, en Estados Unidos, en Europa, se usa muchísimo, ¿sí? Porque, bueno, justamente las partes no quieren que se ponga en evidencia y traer en qué consiste su negocio a un medio público, ¿sí?, como sería un proceso judicial. Con lo cual, los aspectos son los conflictos, todos los conflictos son mediables. A veces el que media, bueno, es justamente un profesional, como en este caso, a veces, como hacíamos referencia también hace un rato, el que media es el pariente, el amigo, el padre, en el caso de los hermanos, ¿no es cierto? Lo importante es que a veces cuando hay una dificultad en la comunicación, en la negociación, las partes no se pueden sentar a negociar, requieren de un tercero imparcial que acerque los intereses o que los descubra muchas veces, porque las partes suelen llegar con posiciones que llamamos nosotros, que es decir, yo no quiero esto o quiero tal cosa, y en realidad no es la tal cosa la que quiere, es otro el problema que lo lleva a querer tal cosa, ¿sí? Con lo cual, bueno, justamente el mediador está especialmente capacitado para ir descubriendo cuáles son los intereses que subyacen sobre esas posiciones que las partes han ido incorporando en defensa de sus propios derechos, ¿no es cierto? Son como, a veces como escudos que se ponen las partes, justamente para proteger sus posiciones, sus derechos. Con lo cual, el trabajo, como decíamos recién, va en diversos ámbitos. El tema de vecindad, ni te digo, porque las relaciones se mantienen. El vecino no se va antes, después del conflicto. Entonces, yo tengo un problema con un vecino por ruidos molestos, ¿y qué solución le voy a dar? Lo mejor es que nos sentemos los dos en una mesa y charlemos. Cuando no podamos charlar, le vamos a dar la participación justamente a este mediador que nos ayude a comunicarnos, y con la asistencia de los abogados que nos van a ir asesorando a cada una de las partes, es muy probable que esa relación de vecindad, no digo que van a ser los mejores vecinos después, pero es muy probable que si llegaron al hueso de cuál era el tema que tenían problema en el fondo, se puedan solucionar y puedan vivir en paz, ¿no es cierto? Así que los temas de vecindad es un ámbito muy adecuado. Y bueno, y en estos tiempos de pandemia ni te explico, porque estamos todos conviviendo más que nunca, todos en la casa. Así que no, es muy amplio.
En realidad, lo que hablábamos, casi todos los conflictos son mediables. Hay cuestiones que las partes, por cuestiones normativas, ¿no es cierto?, no pueden disponer. ¿Sí? No puede ser mediable, por ejemplo, una cuestión de Estado, por decir una cuestión de Estado, quiere decir que hace al Estado civil, ¿sí?, de las partes, con lo cual un reconocimiento de un menor, de un niño, niña, no es mediable, porque no se puede negociar sobre esas cuestiones. La declaración de divorcio no es mediable, la tiene que dictar un juez, pero sí todas las cuestiones que van alrededor del divorcio, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es mucho más pacífico, y sobre todo cuando hay hijos, es muy saludable para toda la familia llegar a una solución amigable, ¿cierto? Ponerse de acuerdo, y cuando no se pueden poner de acuerdo, tratar de justamente comunicarse a través de un mediador que colabore en ese arribar a un acuerdo para que la convivencia, aunque ya no sea en la misma casa, digamos, sea pacífica. Y se pueden llegar a acuerdos porque si no, suele pasar en los procesos judiciales que empiezan a sacar trapitos al sol y empiezan a decirse cosas que no son muy amigables, digamos, y que no contribuyen a que las relaciones digamos, que las partes se acerquen, sino al todo lo contrario, hace que se alejen. Entonces, bueno, es lo que hay que tratar de evitar. Este ámbito, esta mediación extrajudicial que pone el foro de abogados a disposición de toda la sociedad, ¿no es cierto? Especialmente los que recurren a ella van a ser los profesionales, ¿sí? Pero bueno, es una herramienta que le sirve a toda la sociedad. Esta herramienta es extrajudicial, ¿sí? Las mediaciones pueden ser extrajudiciales o judiciales. Ya existe todo un sistema de mediación judicial que hasta ahora había sido reglamentado hace ya bastante tiempo, tenía desventajas, y es que las partes ya se habían, llegaban a la mediación una vez que ya se habían interpuesto la demanda y contestado la demanda, ofreciendo prueba y todo. Y en ese momento suelen todavía, porque ha sido modificada la ley, pero bueno, hasta ahora lo que está vigente es que en ese momento el juez interviniente solía derivar las causas a mediación judicial. El problema es que ya las partes se habían tirado con todas las balas que tenían, porque bueno, uno como profesional del derecho, sí, como abogado, cuando prepara una demanda, justamente lo que busca es si mi cliente quiere 10, yo voy a pelear por 30 para intentar que llegara a 20 o a 10, suelo usar todas las defensas que puedan ser posibles para mi cliente, ¿no es cierto? Y cuando estoy del lado del demandado, suele pasar también que si están justamente en cumplimiento de sus deberes de defensa, va a negar todos los hechos para que el actor tenga que demostrar todo lo que dice, y va a presentar todas las defensas. Entonces, ya imagínate, yo te debo 100 pesos que te debía del año pasado, y vos me mandás una demanda y me decís, me debes los 100 más los intereses, ya vamos por 1000. Yo me enojo porque digo, yo no le debo 1000, le debía 100, ponele que hoy le deba 130, pero no son 1000, pero me está reclamando, ya me enojé. Cuando yo te contesto, te digo, ¿sabes qué? No te debo nada, demostrame que te debo los 100. Y a partir de ahí, cuando vos recibís la contestación de la demanda, te predisponés muy mal, porque eso te llega a tu domicilio. Y te llega esto, de que decís, ¿cómo? Me está negando que me debe, si yo le presté 100. Estamos hablando de algo muy básico,
Eso, cuando lo llevas a todos los ámbitos del derecho, llegas más o menos a las mismas conclusiones, ¿sí? Entonces, cuando hablas de familia, cuando hablas de temas laborales, que también es un ámbito muy, muy bueno para manejar mediación y conciliación, también a veces se niegan las relaciones laborales. El pobre empleado dice, pero si trabajé 10 años y ahora mi empleador está diciendo que no trabajé nunca, y en realidad es una estrategia del abogado, de la empresa, que está haciendo lo mejor que considera en defensa de los derechos de la empresa, pero predispone muy mal, ¿sí? Esa situación, en ese momento es cuando las cuestiones llegaban a mediación. Ha habido una modificación a la ley de mediación que todavía no entra en vigencia, y lo que se prevé es que las causas a nivel judicial vayan antes, ¿sí? Antes de llegar a este nudo donde las partes ya se pegaron todo lo que se tenían que pegar. Entonces, realmente, bueno, se va a llamar mediación previa judicial, ¿no? O sea, que sería previa a la demanda definitiva. Eso todavía no está vigente. Esa es la mediación judicial. Más allá de esto, lo que está planteando el foro es algo que va más allá y que nos dice, no, esto es extra. Antes de empezar a discutir, llevándole el problema al juzgado, vamos a sentarnos a tratar de llegar a una solución a través de esta mediación extrajudicial. Los abogados realmente, si ejercen su profesión adecuadamente, ¿no es cierto?, frente a una situación conflictiva, van a barajar todas las alternativas. Entre las alternativas que tienen puede ser un proceso de determinado tipo, puede ser un proceso de otro tipo, puede ser llevar adelante justamente gestiones extrajudiciales, puede ser elegir este proceso de mediación según el tipo de proceso. Es como que con el diagnóstico que tiene el abogado va a decidir y va a aconsejarle a la parte para que en definitiva sea esta la que decide cuál es la alternativa más viable, más adecuada para su situación en concreto. Frente a esta situación en concreto, muchas veces hay cuestiones que necesitan sentar precedente, por ejemplo, entonces necesitan que llegue a la justicia. Hay muchas veces que se eligen procesos cortos, a veces se eligen procesos largos, y una de las herramientas es esta, la mediación extrajudicial, que tiene todas estas ventajas de las que hablábamos, y que el abogado, que a veces pasa más en esta jurisdicción, o sea, en San Juan, que en otras, el abogado a veces cree que su gestión como abogado asesor en una mediación no es suficientemente valorada, o que ser amigable a veces no es valorado por su cliente, y en realidad lo importante es el resultado de la gestión, ¿sí? Y una vez que termine la mediación, y cuando termine y lleguen a un acuerdo en un plazo corto y que su asesoramiento haya sido fundamental, va a tener satisfechas los intereses, las partes, con lo cual va a estar muy agradecido de ese asesoramiento que le dio el colega abogado en elegir este proceso. Así que, pero bueno, por supuesto que no es para todos los casos, pero hay muchos casos en los que pasa que a veces las mismas partes buscan, por lo que hablábamos de esta inmadurez social, no, hay que el juez decida, y quieren al abogado que litigue y que pelee y que sea el más malo. Y en realidad están perjudicándose a sí mismos. Y los abogados a veces, frente a estos requerimientos, por supuesto los que deciden son las partes,
Pero reitero, el asesoramiento del abogado durante la mediación es fundamental, y el asesoramiento del abogado a la parte, asesorándole sobre cuál es el tipo de proceso que mejor se adecua a su cuestión, al conflicto que le presenta, es fundamental. La verdad, Mariana, que ha sido muy interesante la charla, hemos aprendido mucho, pero además tenemos que comunicarnos. ¿Y cómo llegamos hasta el foro de abogados si decidimos mediar en alguna situación? Si en vez de ir a la confrontación decidimos tener inteligencia emocional, madurez social, como dicen por ahí ustedes, y nos queremos aprovechar de estas herramientas. ¿Cómo hacemos? Repetimos el mail y la dirección del foro de abogados, porque en época de pandemia seguramente tendrán alguna atención especial, algún horario, no se puede acercar personalmente, se puede llamar por teléfono, se dirige a través del mail. ¿Cuál es el sistema de comunicación que han elegido, Mariana? Claro, Fabiana, tenés razón. En estos tiempos de pandemia la circulación de las personas es mínima, y justamente por eso lo que se hizo fue que el formulario para pedir las mediaciones extrajudiciales se accede a través de la página del Foro de Abogados. Entonces, ingresando a la página oficial, Foro de Abogados de San Juan, se encuentra el formulario de mediación extrajudicial, la solicitud, y completando ese formulario se puede enviar por mail o llevar personalmente a la sede del Foro de Abogados, que está en la calle Jujuy, pasando al Libertador. Sino al mail que figura también en la página, que es mediacion@fasj, o sea, Foro de Abogados de San Juan.org.ar. Entonces, mediacion@fasj.org.ar. Y si no, bueno, se pueden comunicar telefónicamente, pero la verdad que estos dos medios son los que se están manejando, e inmediatamente recibido el formulario, desde el Foro de Abogados ya se designa el mediador, y el mediador se pone en contacto con la parte que va para empezar con el proceso, ¿no? Después se tiene que comunicar con la otra parte, o si son varias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por toda esta información, y espero que nuestros oyentes puedan aprovecharla, la sepan disfrutar y aprovechar, porque estas cosas son maravillosas. No hay cosa mejor que tratar de arreglar las cosas con el habla. Por algo somos seres eminentemente lingüísticos y podemos arreglar todo hablando, ¿sí? Así es que muchísimas gracias a vos, muchas gracias al presidente del foro, Gustavo Iacagli, por este espacio que han creado en el Foro de Abogados y este objetivo tan interesante que es beneficiar a las personas a través de la mediación. Un abrazo grande, Mariana. Gracias a vos, Fabiana. Sí, todo el cuerpo de mediadores del Foro de Abogados vamos a estar ahí esperando que realmente la sociedad en general, los profesionales especialmente, aprovechen esta herramienta, este programa que con tanto esfuerzo ha puesto a disposición y en beneficio de la comunidad el Foro de Abogados de San Juan. Así que un abrazo grande y muchas gracias.